En esta presentación vamos a ver las diferentes técnicas diagnósticas que se utilizan en el laboratorio de virología para la detección de diferentes partículas virales, pero vamos a hacer hincapié básicamente en las pruebas serológicas de detección viral. Estas pruebas diagnósticas se dividen en directas, son aquellas que detectan al antígeno, que buscan el antígeno, e indirectas, que son aquellas pruebas que detectan anticuerpos, producto del pasaje o de la infección de un virus en un organismo determinado. Como dijimos, las pruebas directas son las pruebas que nos permiten identificar a un agente viral, ya sea como partícula completa, que es el caso de la microscopía electrónica, donde podemos ver la estructura de esta partícula, y también el aislamiento viral, donde nosotros a partir de una muestra podemos recuperar partículas virales productoras de una signología determinada. Otra forma de identificación del agente es a través de la detección de los componentes de esta partícula viral, ya sea sus ácidos nucleicos o las proteínas virales, estas proteínas pudiendo ser estructurales o no estructurales. Básicamente, las técnicas moleculares son las técnicas que nos permiten detectar estos componentes. Tenemos diferentes técnicas en las cuales se utilizan en los laboratorios de virología. Entre ellas son la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar un segmento de un gen específico para la detección de esa partícula viral. Y también tenemos pruebas como Southern Blot, que permite detectar con sondas ADN, o el Northern Blot, que permite detectar ARN. Otra de las técnicas moleculares para la detección de proteínas virales es la técnica de SDS-Page, donde a través de una corrida electroforética podemos determinar diferentes componentes o diferentes proteínas de esta partícula viral a través de, como dijimos, a través de un gel teñido con diferentes colorantes como el Cumasí. Dentro de las pruebas indirectas, aquellas pruebas que nos permiten la detección de anticuerpos anti un antígeno o anti un virus determinado, tenemos las pruebas de cero neutralización, inhibición de hemaglutinación, precipitación, donde está la inmunodifusión, y técnicas inmunoenzimáticas como el ELISA. El diagnóstico virológico debe ser rápido y preciso, con el objeto de poder actuar con la terapéutica específica, definir el pronóstico del paciente, adelantarse a posible signología clínica en la cual ese virus va a producir sobre el organismo, implementar rápidas medidas o mecanismos de control, ya sea vacunación, profilaxis o medidas de manejo, y adoptar fundamentalmente medidas a nivel de la salud pública. A pesar de que existen diferentes técnicas diagnósticas, como hemos visto en los slides anteriores, ya sea directa o indirecta, la técnica de oro en virología es el aislamiento viral. A pesar de ser el gold estándar, este método no es de rutina diagnóstica en los laboratorios que hacen diagnóstico virológico, debido a los diferentes componentes que necesitamos para llevarlo a cabo. Un dato importante a considerar es cuándo es el tiempo óptimo de la toma de muestra para hacer un diagnóstico virológico, ya sea un diagnóstico directo o un diagnóstico indirecto. Si nosotros vemos el periodo de una enfermedad, vemos que existe un periodo de incubación, un periodo de comienzo de la enfermedad con posibles apariciones de signología clínica, que se continúa con una fase aguda, una fase de recuperación y una fase de convalecencia. Para el aislamiento viral vemos que en el periodo de incubación es raro encontrar partículas virales y esto se debe a que todavía no hay la cantidad de copias necesarias, quizás como para producir el aislamiento. Y a medida que va transcurriendo ese periodo, vamos a poder llevar a cabo
el aislamiento o vamos a encontrar en ese aislamiento partículas virales, donde vemos que en el comienzo es frecuente, en la fase aguda también, raro en la recuperación y muy raro en la convalecencia en caso que sean enfermedades, ¿no es cierto?, agudas y que no sean enfermedades crónicas. Esto es lo general que ocurre, pero también hay que remarcar que va a estar supeditado a las diferentes familias o diferentes partículas virales. Un punto importante a tener en cuenta para llevar a cabo métodos de diagnósticos virológicos directos o indirectos es el tiempo de la toma de muestra. Este tiempo se va a relacionar con el periodo de la enfermedad en la cual nosotros nos encontremos. Si discriminamos ese periodo de una enfermedad, estamos hablando de forma general, vamos a ver que tenemos un periodo de incubación, un periodo de comienzo de la enfermedad, que pueden aparecer signología o no, el periodo de fase aguda, un periodo de recuperación y un periodo de convalecencia. Si nosotros queremos hacer un aislamiento viral, vamos a ver que en el periodo de incubación no vamos a obtener muchas partículas virales cuando nosotros tomemos, por ejemplo, un hisopado o la muestra que querramos, producto de que el número de partículas virales no va a ser lo suficientemente alto como quizás tener éxito en el aislamiento. En el comienzo de la enfermedad y en la fase aguda ya es un poco más frecuente encontrar partículas virales para llevar a cabo un aislamiento y que empiezan a decrecer posteriormente en enfermedades agudas, sobre todo en la recuperación y en la convalecencia. Si nosotros vamos a realizar un método indirecto de detección a través de la detección de anticuerpos anti un virus determinado, anti un antígeno de un virus determinado, vemos que a medida que el periodo va resolviéndose desde incubación hasta convalecencia y un poco relacionado también a las curvas de IgM y la de inmunoglobulina G también, donde al día 7 aproximadamente vamos a tener el pico de IgM y al día 15 el pico de IgG. Vemos que generalmente en los periodos de recuperación y convalecencia van a ser los momentos más óptimos para la obtención de anticuerpos anti un antígeno determinado. Como ustedes saben, las pruebas serodiagnósticas se clasifican en pruebas primarias, en la cual tenemos la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, el Western blot, pruebas secundarias, donde tenemos pruebas de precipitación, aglutinación, etc. Y pruebas terciarias, como tenemos las pruebas de virus neutralización. Cada una de estas pruebas vamos a ver que tiene una sensibilidad analítica diferente, la cual, como su palabra lo indica, las hace menos o más sensible a la hora de la detección de cuántos microgramos de antígeno o de anticuerpo es capaz de detectar. Dentro de las pruebas primarias tenemos la inmunofluorescencia directa, aquella la cual nos permite detectar antígeno en una muestra determinada, e inmunofluorescencia indirecta, en la cual nos permite detectar anticuerpos. En la inmunofluorescencia directa partimos de una muestra, problema, en la cual queremos corroborar si existen antígenos o partículas virales que estemos buscando, y esto lo vamos a hacer con un conjugado específico, que es un anticuerpo anti-antígeno específico en el cual nosotros estemos buscando. Este conjugado es fundamental que esté marcado con un fluorocromo, que a través de la luz ultravioleta que emite el microscopio de fluorescencia, en caso de que en los lavados sucesivos haya correspondencia entre el antígeno o el conjugado y las partículas virales, este va a permanecer y cuando lo veamos al microscopio de fluorescencia emitirá luz fluorescente y nos determinará a nosotros o nos dirá que la partícula viral en la cual estamos buscando se encuentra en esta muestra que llevamos a cabo o que realizamos. En la inmunofluorescencia indirecta el fundamento es el mismo, con la diferencia de que en este caso nosotros lo que buscamos es un
buscamos anticuerpos en el suero del animal anti un antígeno específico que nosotros tenemos en el laboratorio. Estos anticuerpos, en caso que haya correspondencia con los antígenos que tenemos en el laboratorio, se van a unir y van a permanecer unidos en los lavados sucesivos, y posteriormente le agregamos el sistema revelador, que es un conjugado, que es un anticuerpo antiespecie específico, antiisotipo específico, marcado con un fluorocromo, donde cuando lo llevemos al microscopio de fluorescencia, el microscopio emitirá luz ultravioleta, excitará al fluorocromo y se verán, como se ve en este fondo oscuro, partículas o puntillado fluorescente producto de la unión de ese conjugado al anticuerpo de ese animal que nosotros estamos buscando. Entre las enfermedades que se pueden diagnosticar por estas pruebas, en la inmunofluorescencia directa se pueden diagnosticar varias enfermedades, pero por ejemplo la detección del virus de la rabia es uno de los métodos más utilizados para ver si existen virus de rabia en cortes de encéfalo. Y la inmunofluorescencia indirecta se utiliza para varias pruebas, para varias enfermedades. Entre ellas podemos citar diferentes enfermedades grandes, como puede ser virus de la herpes virus en bovinos, en equinos, etc. Otra de las pruebas que se utiliza comúnmente en el laboratorio de virología es la prueba de ELISA indirecta. Al ser una prueba indirecta, esta prueba permite la detección de anticuerpos anti un antígeno específico en una muestra de sangre o de suero. Nosotros tenemos una policubeta de 96 pocillos, como se ve acá, donde en esta placa de fondo plano se encuentra absorbido el antígeno. Posteriormente le ponemos el suero que nosotros querramos determinar para saber si tiene anticuerpos anti ese antígeno específico. Hacemos lavados sucesivos, posteriormente le agregamos el conjugado, como ya dijimos anteriormente, es un anticuerpo antiespecie específico, antiisotipo específico. En este caso, este conjugado está marcado con una enzima. Esta enzima es una peroxidasa. Esta enzima toma el sustrato, que es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, y lo convierte en agua y en oxígeno. Este oxígeno actúa sobre el cromógeno incoloro, dándole color, como se ve acá en esta placa, en esta policubeta, de color amarillento, en este caso en las muestras que fueron reactivas. Igualmente, posteriormente, deben ser medidas las densidades ópticas de cada una de estas muestras y comparados con el suero, con el control positivo y el control negativo, y esto se lleva a cabo en un lector de ELISA, que es un equipo automático donde finalmente nos va a enviar las diferentes densidades ópticas leídas, y posteriormente se calcula así si la muestra comparada, como dijimos, con el control positivo y negativo son positivas o negativas. Otra de las técnicas serodiagnósticas es el Western blot, que se utiliza como técnica confirmatoria de muchas enfermedades de importancia sanitaria, como puede ser, por ejemplo, la aftosa. Esta prueba es similar en cuanto a cómo se revela a el ELISA indirecto. La diferencia es que en este caso el soporte que se utiliza no va a ser una policubeta, sino que es una membrana de nitrocelulosa, producto de un transblotting o de una transferencia de un gel de poliacridamida. Otra de las técnicas serodiagnósticas para la detección indirecta de partículas virales o de anticuerpos, en realidad, es la inmunodifusión cualitativa en placa. Dentro de ellas tenemos la doble inmunodifusión en gel de agar.
Diferentes enfermedades o diferentes pruebas se utilizan para detectar diferentes enfermedades en veterinaria. Entre ellas tenemos el test de Coggins para la detección de anemia infecciosa equina, el test de detección para la leucosis enzótica bovina y el test de detección para los lentivirus en pequeños rumiantes, como son el virus de Madevisna y el virus de la artritis encefalitis caprina. El fundamento de la prueba se basa básicamente en la difusión de antígenos y sueros, controles y problemas, a través de una placa de agar semisólido, donde posteriormente se encuentran, en caso que haya correspondencia entre entre los antígenos y los anticuerpos, y precipitan. Esto se hace evidente a través de una línea de precipitación de color blanquecino que se produce equidistante entre los dos pocillos de siembra. En esta placa se va a sembrar entonces el antígeno, el suero problema y los sueros controles. Finalmente, así es como vamos a observar 48 a 72 horas después de haber sembrado la placa, donde los sueros 1, 3 y 5 son sueros controles. Vemos la línea de precipitación, producto de la unión antígeno-anticuerpo, con su suero, en realidad es el antígeno con el suero control, mientras que el 2, el 4 y el 6 son las muestras problemas, donde vamos a observar que el 2 es un animal negativo, porque no hay línea de precipitación que una este anticuerpo, porque no lo había en realidad con el antígeno. El 4 también es negativo, mientras que el 6 es positivo, porque no solo forma línea de precipitación, producto del encuentro entre el antígeno y el anticuerpo, problema, sino también que se une a identidad total entre este suero y los sueros controles. Otra de las pruebas que se utiliza en el laboratorio de virología es la hemoaglutinación. Esta no es una prueba diagnóstica, sí lo es la inhibición de la hemoaglutinación, pero la hemoaglutinación se utiliza para saber si tenemos partículas hemoaglutinantes. Como su fundamento lo indica, es la capacidad que presentan algunas familias de virus de aglutinar los glóbulos rojos de diversas especies de animales. Y como dije anteriormente, no es una reacción inmunológica. En realidad, esta prueba se utiliza para detectar, como recién mencionamos, partículas que tienen la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos porque presentan en sus superficies diferentes proteínas o glicoproteínas denominadas hemoaglutinina. Entre las familias con capacidad hemoaglutinante se encuentran las familias Adenoviridae, Poxviridae, Parvoviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Coronaviridae, Bunchiaviridae, Rhabdoviridae y Rheoviridae, que generalmente van a utilizar diferentes eritrocitos para llevar a cabo esta hemoaglutinación. Entre estos eritrocitos tenemos de diferentes especies, como los de mono, por ejemplo, los de roedores y los de aves, que son los que más se utilizan para la mayoría de las especies, pero también tenemos algunos eritrocitos humanos, como los de Rheoviridae, por ejemplo, como los que utiliza la familia Rheoviridae para poder revelar la prueba. La hemoaglutinación se utiliza entonces para determinar la presencia de virus hemoaglutinante, como mencionamos anteriormente, y para la titulación de virus hemoaglutinante. Esta titulación de virus hemoaglutinante es importante para saber la cantidad en la cual nosotros partimos cuando llevamos a cabo la prueba de inhibición de hemoaglutinación, que sí es una prueba inmunológica. Para esta prueba también se utiliza una policubeta, en este caso, a diferencia de la ELISA, de la policubeta utilizada para la ELISA, esta policubeta tiene fondo en U o en B. Esto es para que nos permita ver, en caso que la reacción sea negativa, el botón o que decanten los glóbulos rojos y verlos así como se ven en esta imagen, como un puntito rojo en el fondo. La prueba consiste básicamente en la detección de virus hemoaglutinante, como mencionamos, donde se pone PBS con esa muestra viral para saber en realidad si
esa muestra que nosotros realizamos contiene virus hemaglutinante y se hacen diluciones en base 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. Posteriormente a la dilución se pone glóbulos rojos entre 50 a 100 microlitros por pocillo y se deja 30 minutos a una hora como incubación. Recordamos de que estos glóbulos rojos podían provenir de diferentes especies dependiendo de la familia viral. Se hacía una extracción de esos glóbulos rojos, por ejemplo, de un ave, se hacían 3 lavados y posteriormente se resuspendían en buffer y así se conservaban durante, por ejemplo, una semana antes de que empiece a embolizarse para la utilización de esta prueba. Posteriormente al periodo de incubación, entonces llevamos adelante la lectura a los 30 minutos a una hora, como mencioné, donde se puede ver que en los primeros pocillos donde la muestra en la cual nosotros queríamos buscar antígeno hemaglutinante estaba menos diluida, vemos esta coloración rojiza, producto de la unión de estos glóbulos rojos o de estas partículas virales a los receptores de los glóbulos rojos, formando una malla. Y a medida que se producía la dilución, esta malla se iba viendo menor cantidad de partículas virales que hacía que los glóbulos rojos no se unan no se unan a las hemoglutininas de los virus y decantaban en el fondo. La última dilución en la cual se produjo hemoglutinación, que es esta, 1 en 16, es el título viral. La inhibición de la hemoglutinación sí es una reacción inmunológica. Los anticuerpos específicos inhiben la capacidad hemoglutinante de ciertos virus, este es el fundamento, y se utiliza para identificar anticuerpos de virus con capacidad hemoglutinante y titulación de anticuerpos inhibidores de la hemoglutinación en alguna muestra de suero problema. La prueba es exactamente igual a la prueba de hemoglutinación, con la diferencia que tiene un paso más, donde se agrega el suero problema, en este caso, para saber si tenemos anticuerpos anti-virus hemoglutinante. En una primera instancia se pone virus hemoglutinante más PBS, que nosotros tenemos en el laboratorio, en todos los pocillos. Posteriormente se pone el suero problema en el primer pocillo. Se hacen diluciones en base 2, como vimos anteriormente en el slide anterior. Se deja 30 minutos a una hora y posteriormente le agregamos el sistema revelador, que son los glóbulos rojos. Y se lo deja 30 minutos a una hora para su lectura final. A diferencia de la hemoglutinación, acá vamos a ver que si hay inhibición de la hemoglutinación, los anticuerpos se unen a las partículas virales a través de sus proteínas o glicoproteínas o hemoglutininas, impidiendo que ésta se una a los glóbulos rojos. Por lo tanto, los mismos decantan en el fondo de la placa. Entonces, a la lectura va a ser la última dilución en la cual se produjo inhibición de la hemoglutinación, es el título de anticuerpos que nosotros tenemos. En realidad existe un paso más, que es la formulación a través del título viral en el cual nosotros partimos para realizar la prueba y el título final en la cual, o la última dilución en la cual se produjo inhibición de la hemoglutinación, para calcular el título de anticuerpos que nosotros tenemos en esa muestra. Como vemos en este slide, última dilución en la cual se produjo inhibición de la hemoglutinación es el título. Y el fundamento es porque estos anticuerpos presentes en la muestra se unen a estas hemoglutininas, impidiendo que los glóbulos rojos se unan a estas hemoglutininas, y por lo tanto vamos a verlo en el fondo del pocillo en B o en U. En este sector, en el cual se dejó de inhibir la hemoglutinación y se empezó a ver esta unión viral a los glóbulos rojos, vemos esta malla, se produce el entramado
de las partículas virales con los glóbulos rojos y lo vemos de esta manera. Otra de las pruebas que se utiliza en el laboratorio de virología es la prueba de neutralización de la infección viral o virus neutralización. El fundamento se basa básicamente en la neutralización de la infectividad de un virus por acción de anticuerpos específicos presentes en el suero problema. Esto es debido a que los virus, a través de sus glicoproteínas, se unen a receptores específicos de su célula diana para ingresar al interior de la misma. Nosotros con anticuerpos específicos que se unan a estas glicoproteínas bloqueamos la unión de estas glicoproteínas a su receptor, por lo tanto el virus no se hace permisivo a la célula. El sistema revelador que se utiliza en esta prueba son una línea celular permisiva a estos virus en los cuales nosotros tenemos en el laboratorio. La neutralización viral o seroneutralización o virus neutralización se la considera la técnica que mejor refleja la correlación virus-anticuerpo in vitro o en vivo. Es una técnica cuantitativa, por lo que realizamos diluciones del suero problema y añadimos una cantidad constante de virus. Posteriormente, esta mezcla se le agrega a la monocapa de células y se espera un tiempo para ver si produce efecto citopático. Si nosotros vemos que no hubo efecto citopático en esa monocapa de célula, es debido a que en ese suero existían anticuerpos que neutralizaron la acción viral. Por lo tanto, ese animal es positivo. En cambio, si vemos efecto citopático en la monocapa de células, esto quiere decir que no existieron o no existen anticuerpos neutralizantes. Estos virus se pudieron unir a sus receptores específicos en la célula. Vemos el efecto citopático y por lo tanto el animal es negativo. No presentaba anticuerpos anti este virus determinado. Es importante mencionar que para llevar a cabo esta prueba es importante que la muestra esté estéril. En aquellas pruebas que necesiten esterilidad, los laboratorios deben tener cierto equipamiento para llevar a cabo estas pruebas, como cabina de flujo laminar, por ejemplo, sobre todo para el manejo de los cultivos celulares, de los cultivos de virus y el procesamiento de muestras para aislamiento viral siempre debe realizarse en cabinas de bioseguridad. Estos cultivos celulares, infectados y no infectados también, deben mantenerse siempre en estufa de cultivo a 37 grados, con atmósfera de dióxido de carbono y humedad. Y además el laboratorio debe contar con microscopios ópticos invertidos para la visualización de los efectos citopáticos en esta monocapa de célula. Espero que les sea útil. Este fue un pantallazo general, bastante general, de las técnicas que más se utilizan en los laboratorios para la detección, sobre todo indirecta, pero también directa, en virología. Muchas gracias por su atención.